Entre la música y la salud, con el doctor Rodolfo Pereira. Bien, amigas, amigos, bienvenidos una vez más. Estuvimos conversando con el doctor Luis Alfredo Vázquez sobre las enfermedades de la próstata y quedó pendiente varias cosas que hoy vamos a complementar. Entre ellas, bienvenido Luis, una vez más. Rodolfo, ¿qué tal? Gracias por estar de nuevo con nosotros en con todo gusto. Gracias. Entre las cosas que quedaron pendientes, Luis, es si la prostatitis afectaba el rendimiento, el desempeño de la función sexual. Yo te decía, lo que pasa es que conversamos de varias cosas y se nos fue ese punto, que lo único que hemos visto objetivamente derivado de una prostatitis es de aquel varón que después de haber tenido toda su vida un buen control eyaculatorio, empieza con síntomas irritativos de origen prostático y comienza a tener mayor velocidad eyaculatoria, menos control. Y estos pacientes deben ser manejados, resolver su prostatitis, manejarlos desde el punto de vista médico en relación con la velocidad, y la gran mayoría de los casos vuelven a su control original. ¿La velocidad te refieres a qué? ¿Al momento de la eyaculación? A rapidez eyaculatoria. O sea, lo que llaman una eyaculación precoz. Sí, se convierten en eyaculadores rápidos. Ok. Luis, ahora la hiperplasia que nos tocaba tocar ayer y no nos alcanzó el tiempo. Mira, ¿qué es la hiperplasia y qué riesgos se toman para la salud del paciente? La hiperplasia tiene la gran ventaja de que como aumenta el volumen prostático por crecimiento glandular, comienza a producir restricción en la salida de la orina. Ya habíamos dicho los síntomas fundamentales, como reducción del chorro, como aumento de la frecuencia urinaria nocturna, como dificultad para orinar, y eso hace que estos pacientes consulten al urólogo relativamente rápido, aunque algunos esperan hasta la retención aguda de orina, que es el trancamiento en criollo. Es como se llama, trancamiento de la orina en lenguaje coloquial. ¿Y cuál sería el síntoma de alarma que el paciente debe acudir al médico? Al haber chorro reducido y dificultad miccional, el camino que llevan es hacia la retención. Y al revés, Luis, frecuencia, aumento de la micción, frecuencia urinaria no tiene nada que ver. Frecuencia urinaria aumentada porque el vaciamiento se trastorna, queda la vejiga parcialmente llena después de orinar, rápidamente se llena y tienen que volver a orinar con mucha frecuencia. Y otros pacientes se quejan de intensa gana de orinar y no pueden orinar, ¿eso también? La urgencia miccional deriva de más del proceso inflamatorio que cohabita con la hiperplasia que de la misma hiperplasia. Ok. Ahora, ¿a dónde va esa hiperplasia? ¿A dónde termina? La mayoría de los casos que diagnosticamos precozmente con crecimiento hiperplásico son objetos de tratamiento médico. Y el tratamiento médico consiste básicamente en dos productos, uno denominado finasteride y otro denominado dutasteride, que tienen la posibilidad de, en un número un poco mayor que el 60% de los casos, de reducir el volumen, el tamaño de la hiperplasia. Y en la mayoría de los casos, acompañado con la tamsulosina, que es un bloqueador alfa que favorece la salida de la orina, pueden resolverse solamente con tratamiento médico. Pero cuando ya el paciente llega con restricción importante en la micción, con dificultad y con un residuo muy importante después de haber orinado, estos pacientes van a cirugía. La gran mayoría de ellos a cirugía endoscópica, que tiene tres vertientes: la resección transuretral de próstata convencional, la cirugía con láser urológico, o pueden hacerse una cirugía que se llama HoLEP, que es la extracción total del aumento hiperplásico, también por vía endoscópica y con un láser especial. Pero resueltos de una manera o de otra, todos estos casos van a cirugía. Ahora, queda como armamentario la posibilidad de la prostatectomía abierta por vía retropúbica, que permite extraer la masa hiperplásica y resolver el problema obstructivo de los pacientes. Luis, ¿y estos, la prostatitis y hiperplasia son factores de riesgo para llegar a un cáncer o no tiene nada? No tiene absolutamente ningún vínculo a la hiperplasia con la aparición de un cáncer de próstata. ¿Y qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata no es más que la degeneración maligna, casi siempre de origen glandular, por eso se llama adenocarcinoma, que son los cánceres de origen glandular. No el 100% son adenocarcinomas. También existen
sarcomas prostáticos, pero son más propios de la infancia y de la primera juventud que de la vida adulta o adulto mayor, que es como definimos a los viejos ahora de manera mucho menos peyorativa, ¿verdad? Y se ha ido corriendo la edad. Estos pacientes van a descubrir su enfermedad a través de la realización de un antígeno prostático que, descartando otras causas de aumento del antígeno y con la palpación de la próstata, podemos detectar áreas aumentadas de consistencia. Tenemos en la mano, después de eso, cuando hay sospechas de cáncer de próstata, la realización de la ecografía transrectal o la realización de una resonancia magnética multiparamétrica que permite con más precisión la verificación de áreas sospechosas de carcinoma de próstata. Estos pacientes, después de esta evaluación diagnóstica, van a ir hacia la biopsia prostática, que hacemos por dos vías: con aguja fina, con pistola automática, bien por vía transrectal o bien por vía transperineal. La biopsia prostática transrectal tiene la dificultad de que es un medio séptico, y aunque hacemos preparación intestinal, tal cual como para una cirugía intestinal, de manera de reducir la población bacteriana, siempre hay el riesgo de infecciones febriles después de la biopsia. Hay un riesgo también de sangrado de la mucosa rectal, pero es un riesgo menos significativo estadísticamente. Todo eso son métodos nada más diagnósticos. Diagnóstico. Nada tratamiento todavía. Todavía no hemos llegado a eso. La biopsia transperineal no pasa por un medio séptico como el recto, disminuye bruscamente la posibilidad de infección y no hay sangrado. ¿Y qué permite elegir al médico entre una y otra sabiendo que hay de tanto riesgo la primera? La especialidad del médico. Hay especialistas, la gran mayoría hacen biopsias transrectales y una minoría hace biopsias transperineales, que es la que preferimos nosotros y hemos preconizado a través del tiempo porque tiene menos posibilidades de complicaciones. Llegado el diagnóstico del cáncer de próstata, ahora vamos a estadiar el tumor. ¿Qué significa la palabra estadiar? Definir hasta dónde llega el tumor. Si es solo intraprostático, si ya rebasa la cápsula prostática, si ha tomado ganglios regionales, que son las estructuras ganglionares de la pelvis, los ganglios ilíacos, o si ya hay metástasis a distancia. Eso da los estadios hasta dónde ha llegado el tumor, y eso es lo que determina el tipo de tratamiento a escoger. ¿Cuál es, por ejemplo, el grado de, por decirlo de alguna manera, de dificultad o de estadiar que elijas? Grado 1 es cirugía, grado 2, o qué alternativas de Cuando los tratamiento? tumores todavía son intraprostáticos y con antígenos menores de 25 o de 30, que ya por encima de ahí los antígenos comienzan a anunciarte el tumor ya debe estar fuera de la próstata, estos pacientes son llevados a tratamiento curativo, y son dos los tratamientos curativos: la prostatectomía radical, que puede hacerse abierta con laparoscopia convencional o con cirugía robótica, versus radioterapia prostática. Sin duda alguna, los dos tienen posibilidades curativas, más alta la posibilidad curativa con cirugía radical, pero la radioterapia también tiene posibilidades curativas de cánceres todavía dentro de la próstata. Cuando el tumor ya no es intraprostático, bien sea por invasión regional o por invasión a distancia, que es lo que se denomina metástasis de los tumores, estos pacientes ya no tienen chance curativo. Ahora pasan a tratamientos hormonales. Y no es que aplicamos hormonas, aplicamos antihormonas. Damos bloqueadores de una hormona hipofisaria que se llama FSH y LH, sobre todo la LH, que es lo que elimina o disminuye severamente la producción de testosterona testicular, que es un factor estimulante para el crecimiento o desarrollo o avance de los cánceres. O se pueden usar por vía oral drogas antiandrogénicas, ejemplo la bicalutamida o, en fin, la flutamida, etcétera, que son drogas que también compiten con la producción hormonal. Luis, ¿y el cáncer de próstata siempre es originario, primario? ¿Me explico? ¿Aparece ahí y da metástasis? ¿O puede haber otros cánceres en el organismo que acompañen al cáncer de próstata? Yo no conozco cánceres
primarios de otro sitio Ajá. que den metástasis a la próstata. Ajá. Esto no lo tengo en Eso mi- no existe. No, yo personalmente creo que no hay. Pero, ¿qué hacer con los pacientes que tú manejaste con inhibidores de FSH y LH y con antiandrógenos orales que no funcionan? Pasan a una segunda línea de trabajo. En este caso usamos un quimioterápico mezclado con prednisona que se llama docetaxel o algunos parecidos al docetaxel. Y cuando fracasa esta segunda línea, entonces pasamos a la tercera línea, que es la enzalutamida. Este medicamento es bueno para prolongar un poco la vida del paciente. Son bloqueadores selectivos de los andrógenos. Tiene una gran dificultad que entra a la categoría de los medicamentos de alto costo, así como otra de las líneas de acción, que es la abiraterona, también un bloqueador selectivo de efectos útiles que prolongan la vida hasta 1 o 2 años, con una vida decente, por supuesto, con una vida adecuada, pero también entra de los medicamentos de alto costo que ya el Seguro Social venezolano entregaba y ya no entrega hace bastante tiempo, y los pacientes no tienen acceso a esos tratamientos. Luis, volviendo, que es importante porque esa es una gran angustia de los pacientes, que es la afectación de la función sexual. Ahora con el cáncer, y tomando en cuenta además que probablemente este cáncer aparece en edades que ya el paciente tiene una frecuencia baja dentro de la sexualidad. ¿Esto sí afecta definitivamente la función sexual o no? Severamente. Uno, los tratamientos radicales para curación. La cirugía radical de próstata puede lesionar los dos nervios que pasan exactamente al lado de la cápsula prostática en unas bandeletas determinadas como tal, que van a llegar hasta los nervios erectores. Si estos dos nervios son lesionados, el paciente que tenía función eréctil no la va a tener. Okay. Y además de eso, la radioterapia también puede producir ese tipo de afectación en un porcentaje un poco menor. Si le agregas a eso los tratamientos de los cánceres más avanzados que están recibiendo bloqueadores de andrógenos, es decir, de hormonas masculinas, la hormona masculina es la responsable del deseo sexual. Y entonces ya producimos una lesión de un nervio que va a los nervios erectores del pene y luego además le borramos su hormona masculina. Estos hombres pueden ver afectada seriamente su función sexual. Pero es importantísimo que antes de que estos hombres pasen a ese tipo de tratamiento, el urólogo debe interrogar cuál es el estatus en ese momento pretratamiento, para que el paciente no te haga responsable después de los tratamientos de que nosotros fuimos los causantes de su debacle sexual cuando él ya no tenía capacidad eréctil. Por eso te planteaba que probablemente por la edad la frecuencia sexual había disminuido para muchos, ¿no? Ahora, No olvidemos que 1 de cada 3 hombres de 60 años, sin ningún tipo de afección especial, ya no tiene capacidad de penetración. ¿Pero eso es aquí en Venezuela o en el mundial? En el mundo. Okay. 1 de cada 3 hombres de 60 ya no penetra adecuadamente. Qué bárbaro. Espérate. En el nombre de Dios. Luis, qué gusto, qué lujo, qué honor realmente tenerte aquí, y además cuánto tiempo hemos hecho, cuántos programas hasta de televisión hemos hecho. Mucho. Así es. Feliz día a todos. Gracias a nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Alfredo Huáscar. Cáncer de próstata. Recuerden que el cáncer no da síntomas, se puede presentar así y no importa la edad. Todo esto es para formar y que ustedes tomen una decisión y les sirva realmente orientación a la hora de buscar ayuda especializada. Amigos, nosotros les damos las gracias.